Buenas noches, queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Que estamos los valientes, que la lluvia no nos detiene. Le damos gracias a Dios porque nos permite venir a congregarnos. Qué bueno es poder estar al sonido de la palabra de Dios. Es una bendición siempre. Y para nosotros es un placer poder contar con cada uno de ustedes y juntos glorificar el nombre de Dios y escuchar el mensaje del Evangelio. Que esperamos que sea algún amigo que escuche el mensaje del Evangelio y pueda dar ese paso de fe, aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a poner todo en la mano del Señor. Oremos. Amantísimo Padre que moras en lo alto, venimos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias, Padre, porque tú nueva vez nos das la oportunidad de poder estar juntos, de poder venir a la iglesia, Padre, para poder escuchar tu mensaje. Padre, te queremos pedir por el predicador, el hermano Miguel, a quien tú has escogido en esta oportunidad, que seas tú hablando a través de él, que tú lo uses como un medio para hablar a nosotros, y que tu palabra trabaje en los corazones de todos, Padre, porque tu palabra tiene poder, tu palabra cambia corazones. Te pedimos por los amigos que puedan dar ese paso de fe y venir a Jesucristo para que haya fiesta en los cielos. Y te pedimos por los que vienen de camino que tú lo traigas con bien. De igual forma también te damos gracias por la lluvia, porque son bendiciones que vienen de ti. Sobre todo, Padre, que siempre se haga tu santa y gloriosa voluntad. Todo esto te lo pedimos y te damos la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a llamar a la primera participación especial de esta noche. Vamos a llamar a la hermana Amilka Morfe. Tu palabra tiene poder, tu palabra cambia corazones. Te pedimos por los amigos que puedan dar ese paso de fe y venir a Jesucristo para que haya fiesta en los cielos. Y te pedimos por los que vienen de camino que tú lo traigas con bien. De igual forma también te damos gracias por la lluvia, porque son bendiciones que vienen de ti. Sobre todo, Padre, que siempre se haga tu santa y gloriosa voluntad. Todo esto te lo pedimos y te damos la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a llamar a la primera participación especial de esta noche. Vamos a llamar a la hermana Amilka Morfe. Que el Señor les bendiga. Durará
moriste tú por mí, hoy puedo vivir. Aleluya, Cordero fiel. Amén. Que dice así su primera estrofa. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador. Para mí dejó la gloria, en la cruz por mí expiró. Himno 450. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador. Para mí dejó la gloria, en la cruz por mí expiró. Cantaré la maravilla de Jesús mi Salvador. Con los santos en la gloria cantaré su grande amor. Me salvó con gracia eterna cuando errado y vil me vio. Con su mano fiel y tierna, la maravilla de Jesús mi Salvador. Con los santos en la gloria cantaré su grande amor. Oprimido y angustiado, Cristo vino y me libró. Lastimado del pecado, Cristo vino y me salvó. Cantaré la maravilla de Jesús mi Salvador. Con los santos en la gloria cantaré su grande amor. Con su brazo fiel y fuerte yo el río cruzaré. Más allá con Cristo siempre a mi amado yo veré. Cantaré la maravilla de Jesús mi Salvador. Con los santos en la gloria cantaré su grande amor. Amén. Cantaré la maravilla de Jesús mi Salvador. Bueno, Él me salvó, una maravilla. Y esa es la maravilla que nosotros queremos que todo el mundo, una maravilla. Y esa es la maravilla que nosotros queremos que todo el mundo conozca y que todo el mundo disfrute, porque la salvación está al alcance de todo hombre. Vamos a continuar con los anuncios como de costumbre. La congregación celebra diferentes actividades a través de toda la semana, empezando martes a las 3:30, culto de damas. Continuando martes a las 8 de la noche, tenemos culto en los hogares. Y Dios mediante se celebrará el próximo culto en los hogares en la casa del hermano José Almonte. Él es el padre de nuestra hermana Gilbersa. La ubicación dice calle 2, número 3 de la urbanización Codetel. El predicador será el hermano Pedro González. Continuamos los miércoles con estudio bíblico, jueves estudio bíblico para damas y viernes culto de oración. Estos a las 8 de la noche. Sábado tenemos club bíblico a las 7 de la noche,
pero queremos anunciar que este sábado no habrá club bíblico. Domingo a las 8:45 tenemos la comunión o Santa Cena, a las 9:45 la hora bíblica y a las 11 de la mañana tendremos la escuela dominical. A las 8 de la noche tenemos culto evangelístico, un culto similar a este, y en esta oportunidad nos hablará nuestro hermano Miguel Balbuena. Somos los hermanos del Templo Bíblico transmitiendo nuestro acostumbrado culto de domingo por la noche a través de la emisora Master 106.9 FM. Si desea escucharlo nueva vez, este mensaje lo puede hacer a través de nuestra página Templo Bíblico Central pp.org. Si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer enviando una carta al apartado postal 126 Puerto Plata, República Dominicana. 126 Puerto Plata, República Dominicana. Nos gustaría que nos visitara. Sería bueno contar con su presencia. Sería grata su visita. Si desea visitarnos, estamos ubicados en la calle Emilio Prudón, esquina Profesor Juan Bosch, frente al Colegio Mary Lee Gow en la ciudad de Puerto Plata. A continuación, vamos a llamar a nuestra hermana doña Vilda, quien tiene la siguiente participación especial de esta noche. A Jesús lo consagro con gran certidumbre de fe, y bien que prefiera usarlo o bien que lo deje a sus pies, es suyo, no puedo negarlo. Sus fieles mandatos haré. Toma mi vida, haz lo que quieras de mí. A ti de mí, a ti rendida, yo te podré servir. Así como el oro probado, quizás tenga yo que sufrir, y así pueda ver reflejado su rostro sublime y feliz. No importa si Dios lo ha mandado, será lo mejor para mí. Usa mi vida, haz lo que quieras de mí. A ti rendida, yo te podré servir. La senda escarpada prefiero, si Cristo se disipa el afán. Seguirle hasta el fin solo quiero, cumplir al detalle su plan. Toma mi vida,
haz lo que quieras de mí. A ti rendida, yo te podré servir. Amén. Ahora vamos a continuar con la lectura bíblica, la cual se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿en dónde está lo que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Que el Señor se digne en bendecir su palabra leída en nuestros corazones. Vamos a llamar a la tercera participación especial en esta noche que está a cargo. Vamos a llamar a la tercera participación especial en esta noche que está a cargo de nuestra hermana doña Ramona Fradén. Señor nos continúe bendiciendo en esta noche. El título de la poesía es una pregunta. Dice: Señor, ¿me perdonaste? Todos debemos hacer nuestra pregunta para estar seguros de que el Señor nos ha perdonado y que estamos inscritos en el libro de la vida. Señor, no puedo comprender por qué tú me salvaste, por qué tú me libraste del eterno castigo, me diste paz y gozo. También me perdonaste y me diste un lugar para morar contigo. Señor, no puedo comprender por qué me amaste así, sabiéndome tan malo e indigno pecador. Sufriste lo indecible para salvarme a mí. Viviste en agonía allá en Getsemaní. La gota que sudaste con sangre sacrosanta hablan del sufrimiento que padeciste allí, solo por rescatarme, y así me perdonaste, y habiéndote ofendido, me perdonaste a mí. La vida de tristeza, amargura y dolor, reflejada en tu rostro no pudiste reír. Me cuentan de tu gracia y de tu inmenso amor, tu bondad y ternura. ¿Por qué tanto sufrir?
Llévate el castigo de un mundo pecador, llévate el castigo de un mundo pecador. Escupieron tus rostros, también te abofetearon, y una cruz de vergüenza en tus hombros pusieron. Ellos te carnecían y tú le perdonabas. Señor, no puedo comprender cuando te veo llorar por un indigno mundo vil y contradictor, tanto que te desprecian y de ti hablan mal. Señor, a veces no sé ni qué pensar. Solo te imploro gracia poner en mi oración. Ayúdame, Señor, a vivir para adorarte. Que nada en este mundo me llene de ambición. Que solo pueda hablar de tu divino amor. Que solo pueda ver cuánto tú padeciste, cuántas veces lloraste, cuántas veces sufriste. Y así me perdonaste. Santo lugar me diste, para que tu palabra por siempre yo predique. Amén. Antes de llamar al predicador, vamos a cantar ese himno, el 409, puesto de pie con mucho ánimo. Ese que dice: has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Himno 409. Hallado en Cristo tu buen Salvador, te salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, oh acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Amén. A continuación llamamos a nuestro hermano Miguel Balbuena para que agote el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Muy buenas noches, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Un saludo cordial para los hermanos y los amigos que nos escuchan a través de la radio y también a través del internet. Reciban un saludo y una bendición de parte del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el Evangelio según Juan, capítulo 8. Y estamos enfocados desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Es una porción de la Biblia muy conocida, incluso en las dramatizaciones o en las películas que se suelen hacer de la vida del Señor Jesucristo. Se presenta muchas de ellas esta
esta escena de esta mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio. Y pensando, ¿no?, en lo que celebramos el día de hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, no es porque sea el Día de la Mujer, el Señor puso en mi corazón compartirles a ustedes esta porción de la Biblia y ha sido una casualidad, pero muy atinada, ¿no?, la historia de esta mujer y lo que celebramos hoy. Y vamos a ver algunas cosas, ¿no?, interesantes de esta porción. Mientras meditaba en esta y lo que celebramos hoy, vamos a ver algunas cosas, ¿no?, interesantes de esta porción. Mientras meditaba en esta parte de la Biblia, recordaba que leía anoche, ayer en la tarde o en la noche, no recuerdo, pero sí me llamó la atención esta noticia que leí de un joven de unos 26 años que perdió la vida de 5 puñaladas en Santo Domingo. Se dice que este joven fue a visitar a una mujer que estaba comprometida con otro muchacho y no se sabe cómo este muchacho sabía que este otro joven iba a visitar a su prometida y lo esperó en la casa de esta y le quitó la vida de 5 estocadas. Uno piensa, ¿no?, si era justo o no haberlo hecho, pero aquí vemos el resultado del pecado. Aquí vemos el resultado de una persona y de 2 personas que estaban actuando, podríamos decirlo, en contra de lo que es el compromiso y de lo que es el acuerdo entre 2 personas. El adulterio nunca ha sido bien visto a través de la historia. Incluso la Biblia dice que los celos en el hombre son como un furor, y por más que usted quiera pagar, no va a perdonar. Aquel que ha sido fallado y que ha sido engañado no perdona. El adulterio siempre va a marcar la vida del ser humano, marca la vida de los que están implicados y marca también la vida incluso de la familia y de los hijos aún también. Entonces, la Biblia claramente, en lo que es la ley de Dios, en Levítico capítulo 20, versículo 10, si usted va conmigo a modo de introducción solamente para saber lo que estaba pasando y por qué esta mujer la trajeron al Señor Jesucristo para un castigo, y es que la ley de Dios ya condenaba esta acción aún muchos años atrás de la era en la que vivimos, pero también muchos años atrás en la era de esta porción bíblica, en cuando el Señor Jesucristo estaba en medio nuestro. Y Levítico capítulo 20, versículo 10, dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y quién más, y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente, o sea, sin negocios, sin ver quién fue culpable, quién convenció a quién, los 2 tenían que ser muertos. No había otro veredicto. Dios había determinado que tenía que ser así. Ahora, lo interesante de esto es que llama mucho la atención que al Señor Jesucristo solamente le traen la mujer. ¿Dónde está el hombre? Se supone que con alguien estaba cometiendo adulterio, ¿verdad? Y mire usted que en la porción de Levítico dice si un hombre con una mujer y viceversa, ¿no? Si una mujer con un hombre. Para Dios, ni siquiera en la ley existía la posibilidad de que una mujer podía hacer o podía cometer adulterio con otra mujer y un hombre cometer adulterio con otro hombre. En la ley de Dios ni siquiera se menciona eso, y es que para Dios está el hombre con la mujer con el hombre. No existe la unión entre un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Eso ni siquiera se menciona y ni se considera. En la ley de Dios se había establecido el adulterio entre personas de diferentes sexos. Ahora, vemos aquí inmediatamente que Jesús, en el contexto de lo que está sucediendo aquí, si usted verifica, tiene su Biblia que tiene los subtítulos, usted puede ver los 7, se está debatiendo de quién era Jesús para las personas de la época, para los religiosos y también para las personas del pueblo. Se estaba debatiendo qué tipo de hombre es este, porque aún el título del capítulo, en la última porción, el título que tiene es: nunca ha hablado hombre así. Las personas escuchaban hablar al Señor Jesucristo y quedaban maravilladas. No entendían y no consideraban qué tipo de persona era este que hablaba de esta manera. Y la forma en la cual el Señor Jesucristo desarrolla y declara un veredicto para esta mujer es sorprendente. Es como cuando uno recuerda la historia, ¿no?, de Salomón,
cuando están debatiendo estas dos mujeres que tienen cada una su hijo, su bebé pequeño, y una de ellas mata, por así decirlo, a su hijo. Estaban acostadas las dos en una misma cama, cada una con su bebé al lado, y una de estas, sin querer, se sube sobre el bebé y lo asfixia. Y esta, de una manera astuta, entre comillas, le cambia el bebé a la otra, le pone el de ella muerto a la de la compañera y toma a su hijo, el hijo de la compañera, para ponerlo a su lado, y al día siguiente, cuando se despiertan, la mujer no se da cuenta de que ve a su hijo muerto, y al mismo se da cuenta, ¿no?, de que no era su hijo, y una madre realmente conoce a su hijo. Y esta mujer dice, pero este no es mi hijo, el que tú tienes sí es mi hijo. Y la otra, que es la del hijo muerto, dice, no, este es mi hijo, el vivo. Y comienzan a discutir y la llevan a ambas a Salomón. Y Salomón dice, bueno, tráiganme a las dos. ¿Qué ustedes dicen? Este es mi hijo, no, este es mi hijo. Y comienzan a discutir. Pues traigan una espada y corten al hijo que está vivo por la mitad. Y la madre, y Salomón de una manera sabia dijo, esa es la madre de ese niño, entréguenselo a ella, porque una madre no va a permitir que maten a su hijo, mientras que la otra sí decía, sí, córtenlo, y ni para ella ni para mí. Y así de una manera sabia se determinó lo que iba a suceder con ese caso. El Señor Jesucristo hizo algo de una manera brillante, determinando lo que iba a pasar con esta mujer, porque el Señor está allí, viene del Monte de los Olivos, y dice el versículo 2 que Él volvió en la mañana al templo, y todo el pueblo se reunió y vino hacia el Señor, una gran multitud de personas. ¿Y qué hacía el Señor? Estaba sentado allí enseñándoles. El Señor aprovechaba todas las oportunidades posibles para enseñarles a las personas, y las personas se maravillaban de escuchar al Señor. Estaban todos allí escuchándoles a Él, y mientras Él les enseñaba, vinieron dos grupos de personas, dos grupos interesantes. Versículo 3, los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran estos hombres? Los escribas eran las personas consideradas como los instruidos o los adoctrinados de la ley. Debían conocer o realmente llegaban a conocer todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios. Eran personas educadas y personas enseñadas en la ley de Dios. Eran los conocedores y los eruditos de la época. Y estaba este grupo de hombres allí trayendo a esta mujer, pero también estaban los fariseos, que los fariseos era un movimiento político y social de la época también, y eran los considerados creyentes, por así decirlo, eran los religiosos de la época. Bien, este grupo de personas muy de alta estima delante de la sociedad, los fariseos, traen a esta mujer, y al verles el pueblo traer a esta mujer, consideraban que verdaderamente estos hombres estaban emitiendo el juicio correcto, porque eran uno los conocedores de la palabra de Dios o de la ley de Dios, y los religiosos de la época. A quienes estos traían, realmente era un veredicto certero lo que estaban dando. Traían a la mujer y lo traían delante del Señor, pero aquí el texto arroja un poquito más de luz para darnos a entender por qué razón este grupo de personas traían a esta mujer al Señor Jesucristo. Dice aquí que la habían sorprendido realmente en el adulterio y la pusieron en medio de la multitud allí. La arrojaron en medio y le dicen al Señor, versículo 4, le dijeron, maestro. Llama mucho la atención la forma en la cual ellos se introducen a hablar al Señor. Le llaman maestro. Muy parecido a aquella historia, ¿no?, del joven rico que cuando viene delante del Señor le dice maestro, pero agrega un artículo más. Dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno. Este joven y estos hombres consideraban al Señor Jesucristo como un simple maestro. Muy posiblemente e indefectiblemente no lo veían como Dios. No lo veían como ese ser que había venido directamente de Dios, no solamente para enseñar, que las personas trataban de seguir y escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo. No, lo veían directamente como ese hombre que aún siendo hombre, era Dios. No lo veían aún más allá de ese simple enseñador, sino que Él era, pero también sanaba a los enfermos, pero también vino a mostrar el camino para ir al cielo. No lo veían como Dios. Siendo Cristo, siendo hombre, siendo Dios, lo veían como un maestro.
Y la historia continúa. Dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Cuando se utiliza aquí la palabra sorprendida, verdaderamente cuando una persona va a ser infiel a otro, es muy difícil que lo haga de una manera descarada. Se ha visto muy pocas veces, ¿no? Ya cuando una persona quizás no le interesa la relación con el otro y lo hace de una manera abierta y lo hace así como para que el otro se dé cuenta y ya quiera salir de esa persona, no quiera seguir con esa relación. Aunque vemos también los feminicidios y las acciones, ¿no?, que han pasado lastimosamente en estos días por las personas no respetar las relaciones, pero mayormente los actos, ¿no?, de adulterio se cometen en lo oculto, para que las personas no se den cuenta. Usted se va donde nadie lo ve, usted se va para que el otro no se entere, y aquí en la historia se dice que fue encontrada de una manera sorprendente, de una manera que ella creía que nadie se iba a dar cuenta, pero la encontraron allí. Diríamos en buen dominicano, con las manos en la masa. Fue encontrada en el acto mismo del adulterio, fue sorprendida. Y ellos agregan en el versículo 5, imagínense ustedes, conocedores de la ley de Dios, tanto los escribas como los fariseos, dice el versículo, la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y debía ser apedreada, hasta morir, hasta la muerte. No era simplemente que la iban a lesionar o que la iban a dejar como muerta para después llevarla a un centro y darle una asistencia, no. La iban a apedrear hasta la muerte. Ahora, leímos al principio, Levítico capítulo 20, versículo 10, que los dos tenían que morir. Y ciertamente esta mujer estaba con un hombre, pero ellos solamente trajeron a la mujer. Y uno se pregunta, ¿por qué no trajeron al hombre? Y trajeron solamente a la mujer. La Biblia no arroja mucha luz en cuanto a esto, pero sí vemos la razón principal por la cual ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo. ¿Por qué trajeron a esta mujer delante del Señor y no lo trajeron a ambos? Dentro de la conclusión que podemos sacar, dice el texto, la misma Biblia, dice en el versículo 6, después de ellos decir, tú pues, ¿qué dices? Si la ley dice que hay que apedrearla, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu veredicto, Señor? Tú que eres el maestro y conocedor de tantas cosas. ¿Qué tú piensas que tenemos que hacer con esta mujer? Versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Mas esto decían tentándole. La primera vez que la Biblia anuncia o declara que el Señor Jesucristo fue tentado, es en el capítulo 4 de Mateo, cuando por el mismo Espíritu fue llevado al desierto y estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Y Satanás tentaba al Señor, 3 veces lo tentó, para que convirtiera las piedras en pan, para que él se postrara delante de Satanás adorándole y que le sirviera, y para que él recibiera toda la gloria de este mundo. Y el Señor no cayó en la tentación. La diferencia entre el ser humano y entre Dios mismo en cuanto a la tentación es muy simple. Es como cuando usted va a prender un bombillo y usted le da el tic-tac, tac, y prende la luz, porque usted le da. Si usted lo quiere apagar, ¡pac!, usted lo apaga y se apaga. Ahora, dentro de lo que es la electrónica, por así decirlo, el simple hecho de que esté el tic-tac ahí, no quiere decir que cuando usted le dé, va a responder la luz para que se prenda. Para que haya una respuesta de ese tic-tac, tiene que haber una conexión interna desde el tic-tac hasta la lámpara y la conexión de la luz que da a la casa para que eso funcione. Si no hay electricidad, usted le da el tic-tac y no funciona, porque no hay luz. Ahora, la conexión que hay dentro es lo que hace que haya una respuesta a la acción de usted presionar el tic-tac.
Satanás tentando al Señor, y lo mismo que estaban haciendo aquí los escribas y los fariseos, buscaban tocar al Señor para provocar una respuesta, pero el Señor, siendo Dios, que no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, a diferencia de nosotros, ¿no? Pero el Señor, siendo Dios, que no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, a diferencia de nosotros, ¿no? Que sí podemos caer en tentación. La diferencia entre el hombre y Dios es que Dios, el Señor Jesucristo, siendo Dios, no tiene esa instalación interna del tic-tac a la luz. Por más que usted le dé, no va a haber una respuesta a la tentación. Pero el ser humano sí tiene esa conexión interna. Inmediatamente recibe el tacto de la tentación, puede haber una respuesta de parte del hombre. Por eso es que el Señor dice, en cuanto a la tentación, huye, no te quedes ahí, porque de tanto que te pueden punchar y presionar, vas a caer. Pero el Señor, siendo Dios, por más que haya una presión externa, nunca iba a haber una respuesta en cuanto a la tentación y en favor de la tentación, porque Él es Dios. Aún siendo provocado a la tentación, para que ellos tengan una ocasión de acusar al Señor, Él nunca iba a responder a esa tentación. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El Señor baja la cabeza y comienza a escribir en tierra, de cierta manera, como uno podría decir, ignorando, o quizás pensando, analizando el accionar de las personas, de los que venían a Él. Porque el Señor conoce el interior, conoce tu interior y conoce el mío. Y conocí en ese momento cuál era la intención de estos hombres que venían acusando y acusando a esta mujer para tentar al Señor, buscando una manera de acusar al Señor Jesucristo. Dese en cuenta o démonos de que buscando acusar a esta mujer delante del Señor Jesucristo y de las personas que estaban allí, estaban usando esa misma acusación para que una respuesta contraria a la que el pueblo podía esperar del Señor, con esa misma acusación, acusar al Señor delante de las personas, para que las personas no siguieran siguiendo al Señor Jesucristo. Ellos querían buscar y querían saber qué decía el Señor de esta mujer. En este cuadro podemos ver de una manera maravillosa lo que es la compasión y la misericordia de Dios para con el hombre. La compasión y la misericordia de Dios para con el hombre. Buscaban acusar a esta mujer delante del Señor para que el mismo Señor Jesucristo sea acusado delante del pueblo. Ellos siguen insistiendo, versículo 7, y como insistieran en preguntarle, Él se endereza, levanta la cabeza y les dice, lea usted lo que dice en la mitad del versículo 7 de Juan capítulo 8. La respuesta del Señor para con este grupo de personas, para los escribas y fariseos, es de la siguiente manera: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar contra ella, en arrojar la piedra contra ella. El que de ustedes sea tan perfecto que no ha cometido ningún pecado, ya que la ley dice que hay que apedrearla, sea el primero a arrojar la piedra. Comiencen ustedes que se consideran sin pecado y sin ninguna tacha, sea el primero, el de ustedes, en comenzar el juicio contra esta mujer. El que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. La Biblia claramente dice en Romanos 3:23 que todos nosotros somos pecadores. Todos los seres humanos hemos pecado. Todos nosotros nos hemos desviado. Pero en Proverbios capítulo 20, versículo 9, dice la Biblia de la manera siguiente, hablándonos un poco de lo que es la condición del ser humano, la condición suya y mía. Capítulo 20 de Proverbios, versículo 9, aquí hay una pregunta, dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón
limpio estoy de mi pecado. ¿Quién podrá decir que no tiene pecado? ¿Quién será aquella persona que puede decir y levantar la mano derecha y decir, nunca en mi vida he pecado? Y es más, estoy limpio de pecado y ya nunca más puedo pecar. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? David en una ocasión dijo, en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros nacimos pecadores. Desde que Adán y Eva decidieron pecar, ese pecado ha pasado a través de la historia a todos los hombres. Todos nosotros somos pecadores, Romanos 3:23, pero Romanos 6:23 también dice en cuanto al pecado y en cuanto a la maldad, así como esa mujer merecía morir, usted y yo, quizás usted dirá, bueno, yo nunca he cometido adulterio, yo siempre me he mantenido fiel, pero es que el pecado no solamente es el adulterio, el pecado es, ¿qué es el pecado? El pecado es errar al blanco. Es como cuando usted juega a los dardos, si usted se concentra y quiere tirar en el centro de allí, de ese cuadro, de ese círculo, y usted se esfuerza por tirar en el centro, y por más que se esfuerce, no puede darle al centro. Es errarle al blanco. Es hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido. Es no hacer lo que Dios ha establecido. Es desobedecer a Dios. Y se puede desobedecer a Dios por acción, por pensamiento o por omisión. Cuando usted hace, cuando usted piensa mal y cuando usted no hace lo que tenía que hacer, también eso es pecado. Y la realidad es que todos los hombres somos pecadores. Esta mujer verdaderamente había cometido pecado y era digna de muerte, pero el Señor quería manifestar su misericordia para con esta mujer. Verdaderamente ella era pecadora, pero los que la traían delante del Señor acusando a esta mujer también lo eran. Y es que muchas veces es más fácil nosotros ver la falta que está en el otro que la que está en nosotros. El Señor nos invita a que nosotros podamos ver, antes de ver la paja que está en el ojo de nuestro compañero, de la persona que está a nuestro lado, que veamos la viga que está en la nuestra. Mire la comparación, ¿no? Una paja con una viga. Podemos ver la pajita que está en el otro, pero no vemos esa tremenda estilla que tenemos metida en el ojo nuestro. Muchas veces vemos la falta del otro, pero no vemos la nuestra. Y el Señor nos invita, y le invita a usted, amigo, a que usted pueda analizar su corazón y ver cuál es su condición delante de Dios. ¿Cree usted y se acepta usted como pecador delante de Dios? ¿Que ha fallado? ¿Que le ha fallado a Dios? ¿Que aún hoy usted le ha fallado a Dios? Aún cuando usted está aquí sentado en la casa de Dios escuchando su palabra, y aún cuando usted ha sintonizado la radio y está escuchando este mensaje, usted le ha fallado a Dios en este día y ha pecado contra Dios. Y esta mujer había pecado contra Dios también. Había pecado contra su marido. Había pecado contra las personas que estaban allí alrededor. Pero ella necesitaba que aplicaran la misericordia para con ella, para con su vida. Y así usted necesita que Dios aplique su misericordia para con usted. Porque todos nosotros somos pecadores. Ahora, cuando el Señor confronta a las personas que estaban allí, a los escribas, a los fariseos y a las personas que, porque nos gusta, ¿no?, la dramatización y el bochinche, como dice uno, ¿no? Cuando traen a esa mujer, tráiganla, y aquí está, la encontramos en el adulterio, y están las personas allí y se olvidaron de la enseñanza del Señor Jesucristo, y vamos, busquen la piedra. No, que yo busco la más grande, la que se pueda agarrar con las dos manos, y le voy a dar con todo, porque esa es la ley, y vamos a hacer la ley de Dios, y vamos a cumplir con la ley, la justicia. Pero ¿y yo? ¿Cuándo es conmigo? Cuando es conmigo sí quisiera que se aplique la misericordia. Conmigo sí quisiera que se aplique la misericordia. Ahora, cuando el Señor confronta los corazones de ellos, versículo 8, el Señor se vuelve a inclinar de nuevo en el suelo, mirando hacia el suelo, y sigue escribiendo. Dice el versículo 9 que ellos al oír esto se sintieron acusados por su conciencia. Ellos trajeron a esta mujer
acusándola delante del Señor, para luego acusar al Señor delante de las personas, pero al final los que terminaron siendo acusados fueron ellos mismos, por su conducta, por su corazón, por su maldad, por su pecado. Amigo, tu pecado no te acusa en tu corazón, tu conciencia no te dice que estás mal delante de Dios. ¿Qué te dice tu conciencia sobre tu pecado? ¿Qué te muestra tu conciencia? ¿Te sientes bien delante de Dios? ¿No hay pecado en tu corazón? Este grupo de personas fueron acusadas por su conciencia y comenzaron a desfilar uno a uno. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más chiquitos. Se fueron todos. Y al final, me encanta este cuadro, porque dice aquí que solamente quedó Jesús y la mujer que estaba en el medio. Todos se fueron y solamente quedó Jesús y la mujer. ¿Sabe qué? Al final de la jornada, al final del día, al final de todo, solamente quedamos tú y Dios. Solamente usted y Dios queda. Solamente yo y Dios. Cuando usted está acostado allí en su cama, aun cuando tenga a su esposa al lado, su esposo al lado, llega un momento en el cual solamente es usted y Dios, nada más. Y allí estaban esta mujer y Jesús, solamente. Ya cuando todo el bullicio se había ido, Dios quería tratar de una manera personal con esta mujer, que sí era culpable, pero Dios quería manifestar su misericordia para con ella. Llega ese momento, amigo, en el cual solamente estás tú y Dios. Y Dios quiere tratar de una manera personal contigo. Y Dios toca la puerta de tu corazón. Ahora, ¿qué sientes que te dice Dios? ¿Qué hay en tu conciencia? Estaban solamente Jesús y la mujer. Y el Señor comienza a hablar con ella. Había hablado con las personas que estaban allí. Ya luego que ellos se van, comienza a hablar con la mujer. Y le dice de una manera hermosa, versículo 10, cuando el Señor vuelve otra vez a enderezarse y no viendo a nadie, solamente a la mujer, le dice a ella, ¿dónde están los que te acusaban? Aquí hay dos preguntas. ¿Dónde están los que te acusaban? Y la segunda es, ¿ninguno te condenó? Los que te trajeron a mí, esos que te acusaban, ¿dónde están? ¿Te condenó alguno de ellos? ¿Qué te dijo? ¿Y de qué manera iban a decir algo si el mismo Dios había chocado los corazones de cada uno de ellos? Y la conciencia de ellos había sido... ¿Y de qué manera iban a decir algo si el mismo Dios había chocado los corazones de cada uno de ellos? Y la conciencia de ellos había sido, en cierta manera, confrontada. Y esta mujer, finalizando en el versículo 11, le dice al Señor, Señor, ninguno me acusó. Mientras esta mujer esperaba allí, siendo culpable, entendiendo que había fallado, esperando el juicio que indefectiblemente tenía que morir, debía ser apedreada, esperando ser apedreada, de una manera maravillosa y de una manera milagrosa, fue salvada. Ninguno la acusó, ninguno, Señor, me acusa. Y el Señor le dice, entonces, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. La palabra de Dios dice en este mismo evangelio, en el capítulo 3, versículo 7, evangelio según Juan, ¿a qué vino el Señor? Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino a condenarte, amigo. Cristo vino para salvarte. Cristo vino para salvarnos a todos nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
esta mujer se había perdido. Tú y yo, sin Cristo, estamos bajo la ira y la condenación de Dios, porque la paga de nuestro pecado es la muerte. Nosotros no merecemos la misericordia de Dios, pero es que Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que el hombre se pierda, Él no quiere que usted y yo vayamos al infierno. Él quiere que vayamos al cielo y disfrutemos con Él la patria celestial. Pero la única manera de ir al cielo es a través de Cristo. Es pidiéndole perdón por nuestros pecados, es reconociendo que le hemos fallado. Mire usted que esta mujer no le dijo, Señor, está bien, esos fueron ellos que me trajeron, pero yo no hice nada. Eso es mentira. No, esta mujer aceptó su condición y estaba dispuesta a morir, no podía hacer nada. Recibió el perdón de Dios, recibió la misericordia de Dios, fue rescatada y fue salvada. Eso quiere hacer el Señor contigo en esta noche. Usted que está aquí o que nos escucha a través de la radio, si usted se reconoce que es culpable delante de Dios, pídale perdón a Dios por sus pecados. Las personas alrededor posiblemente le acusen por lo que usted haga. Sí, es mucho más fácil acusar. Ahora el Señor no quiere acusarte. El Señor quiere perdonarte. El Señor quiere limpiarte, quiere salvarte. La sangre que Cristo derramó allí en la cruz, muriendo por nosotros, dice la Biblia, que nos limpia de todo pecado. Nos quiere limpiar y nos quiere lavar. Y vamos a terminar leyendo el Salmo 32, versículo 1. Aquí hay una bienaventuranza que menciona este salmo. Salmo 32, versículo 1. Ese puede ser usted, amigo, en esta noche. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dios no solamente quiere cubrir tu pecado en esta noche. Dios quiere limpiarte en total, de una forma total, de tu pecado. Te quiere limpiar de tu pecado pasado, de tu pecado presente y tu pecado futuro, para que puedas disfrutar de la salvación, de una vida en la eternidad, no de una muerte en la eternidad, no de una condenación eterna en el infierno, sino de la salvación eterna. Esta mujer se fue perdonada. Ahora, ¿cómo se va a ir usted, amigo, en esta noche? ¿Perdonado o aún todavía condenado? Usted tiene la decisión. Vamos a orar. Y antes de orar, si usted siente la necesidad de pedirle perdón a Dios por su pecado, usted puede hacerlo ahí donde está. Una breve oración desde lo profundo de su corazón. Decirle al Señor que usted quiere que Él le perdone por su pecado, que usted quiere que Él le salve y que usted acepta a Jesucristo como su Salvador. Por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno siempre para con nosotros. Y gracias, Padre, porque tu misericordia no tiene límites. Bendito eres tú, oh Dios, que te dignas en mirar a hombres y mujeres pecadores como nosotros. Y Señor, oramos por algún amigo que ha escuchado este mensaje y necesita tu perdón. Que seas tú obrando en su corazón para que pueda abrirlo y permitir que tú entres a él. Gracias, Padre, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, dice tu palabra. Te alabamos y te damos las gracias, Señor, por tu amor incondicional para con nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El mensaje del Evangelio ha sido predicado, esperando que la palabra caiga en un terreno fértil y que
que los amigos puedan tomar su decisión por Jesucristo, para que puedan disfrutar de lo que es la salvación y la vida eterna. Así que no desprecien, no desperdicien la oportunidad, ni el tiempo de la gracia de Dios. Vamos a orar. Oremos. Amantísimo Padre, a ti te damos muchas gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido predicada, tu evangelio ha sido predicado. Padre, tu palabra nos dice, como bien el predicador señala, que todos nosotros somos pecadores y que predicada, tu evangelio ha sido predicado.